Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 21 de noviembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos quedamos en Jericó, en la peregrinación, que ayer se iniciaba con Bartimeo, el hijo de Timeo, ciego, que recobra la vista, pero más que ello, Jesús le salva, le sana, le redime de sus culpas. Y hoy con Zaqueo, cobrador de impuestos, bajo de estatura, que se encarma a una higuera porque sabía que Jesús pasaba, que Jesús va sanando, que Jesús va llegando a los hogares, que Jesús va entrando a ese lugar interior y se quiere alojar allí. Esa lectura hoy que conmemora la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana en la presentación de la niña, la Santísima Virgen María en el templo de Jerusalén por parte de su padre Joaquín y su madre Ana, de la familia Nahuín, entra a complementar la que se acaba de hacer en gracia de Dios como primera lectura extraordinaria en este tiempo ordinario, para entrar a hacer la lectura del libro de los Macabeos en el segundo, con Eleazar, un abuelo, un mayor, uno de los jefes del pueblo de Israel que le querían obligar a comer carne inmunda, a participar de los actos inmundos, a vivir una vida de inmundicia. Se recuerda que veníamos meditando en la invasión del grupo helenístico a los judíos por parte de los griegos, imponiéndoles otra cultura, por tanto otras prácticas, otras costumbres, otras tradiciones, pero peor aún el sacrilegio a las cosas sagradas, la profanación del templo y de todo lo que acontece allí, de la vida de los servidores de la iglesia. En su momento el pueblo de Israel, los judíos, los escribas, todos sometidos, los fariseos, los saduceos, a esas prácticas. Vamos a hacer lectura en el Salmo 3, el Señor me sostiene, firme, entre comillas, en esta guerra espiritual, para llegar al Evangelio, ya con Zaqueo, el testimonio de su conversión, por obra y gracia de Dios, que siempre nos ha amado y viene al rescate de su oveja perdida, a un cobrador de impuestos, a un publicano, a un pagano como cualquiera de nosotros seres amados, y lo llama Jesús para decirle: hoy me tengo que hospedar en tu casa, ahí en el corazón, en tu hogar, en tu comunidad. Ese templo vivo del Espíritu Santo empieza a tomar forma por la gracia santificante, el agua y el fuego vinculando ahí un bautismo y una confirmación en el cuerpo místico de la iglesia que es Cristo y el cuerpo vivo de la presencia de la divinidad en esta humanidad que somos siendo. Eso tan hermoso le ofrece a Zaqueo y nos lo ofrece a cada uno de nosotros, a ti ser amado, a tu padre, a tu madre, a tu familia y a tu comunidad y extendiendo la familia tuya
antecesores, abuelos y sigue hacia allá, bisabuelos, tatarabuelos, y los progenitores, hijos, nietos, bisnietos, hacia allá, y van vinculando en esas relaciones naturales, sociales, culturales, pero en santidad. Eso nos ofrece hoy en el Evangelio de San Lucas esa conversión de Zaqueo, que a todo lo criticaban pues por ser publicano, cobrador de impuestos, enemigo del pueblo judío, al servicio de Roma y vistiéndose de gala, de dineros tomados por usura, porque así se pagaban, con lo que le quitaban a otros, por encima de los precios justos, de la medida. Vamos entonces a ponernos en gracia de Dios por el Espíritu Santo para que no sea su siervo el que hable, sino que sea Él y no nos empalague en la palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. En el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 6, versículos 13 y siguientes, el martirio de Eleazar. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio, después de haber escupido la carne. Se portó como deben portarse los que firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aun por amor a la vida. Los que presidían esta comida prohibida por la ley y que de tiempo atrás conocían a este hombre, tomándolo aparte, le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida, y que fingiera comer de la carne ofrecida en sacrificio, como lo había ordenado el rey. Así evitaría la muerte, y ellos por su antigua amistad con él lo tratarían con bondad. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable ancianidad y de sus cabellos blancos, que eran señal de sus trabajos y su distinción, una decisión digna de su conducta intachable desde la niñez y especialmente digna de la santa ley establecida por Dios, respondió en consecuencia: quítenme la vida de una vez. A mi edad no es digno fingir. No quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Eleazar, a los 90 años, abracé una religión extranjera y que a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con ello atraería sobre mí ancianidad, la infamia y la deshonra. Además,
aunque ahora evitará el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podrías escapar de las manos del Todopoderoso. Por lo tanto, abandono esta vida con valor para mostrarme digno de mi ancianidad y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome dispuesto a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del suplicio. Los que lo conducían, al escuchar sus palabras, que ellos tenían por propias de un loco, cambiaron su anterior afabilidad en dureza. Pero Eleazar, ya a punto de morir a causa de los golpes, dijo suspirando: El Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que aunque pude escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes. Pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo. Y de esta manera murió, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a la nación entera, un ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 3, en alabanza, el Señor me sostiene. El Salmo de David, cuando de su hijo Absalón: Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía, muchos son los que dicen de mí: Dios no va a salvarlo, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. El Señor me sostiene. A gritos pido ayuda al Señor y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme. El Señor me sostiene. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpearás en la cara a mis enemigos, les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva, bendice pues a tu pueblo. El Señor me sostiene. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar
lo que se había perdido. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. Este banquete litúrgico de hoy, que es un manjar celestial para un gozo espiritual ante todo, se vierte en estas tres lecturas que se funden en una sola, y es la historia de salvación, la palabra de vida eterna, y la nueva alianza que se establece con Jesús, pero que ya viene desde la antigua alianza con el pueblo de Israel. Ya se venía meditando en el libro de los Macabeos que esa ruptura que hubo a la religión, que es esa conexión a través del Shema. Escucha, Israel, a un Dios servirás, porque un solo Dios tendrás. Ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese pacto de la alianza del pueblo judío que los mantenía vivos en la fe en el Padre Creador, en Elohim, el innombrable, que en algún momento se presenta como el Shaddai, hablándole a Abraham, hablándole a Moisés, hablándole a Noé, a los patriarcas, y consolida la ley y los profetas en la ley mosaica. La Torá se veía sucumbir por la arremetida de otros pueblos, invasores, gentiles, paganos, no creyentes, y politeístas con varios dioses, los griegos, también los romanos en su momento, y otras culturas que llamaban ahí herejías en la Santa Iglesia, o que llaman nueva era, pero que no son tan nuevas. Decía Fray Nelson Medina, meditando al respecto ayer, el nuevo orden mundial en su momento, económico, político, social, y que con la cultura arrasando todo, incluso la religión, la forma de conectar con Dios, la forma de conectar con la comunidad, con la humanidad, con las naciones, y la forma de comunicar con la tierra, la creación, las criaturas, completamente profana, mundana, pagana, autoponiendo ídolos, anteponiendo la criatura como dioses, criaturas en la tierra y criaturas celestes, y anteponiendo obras, hechuras de mano, criaturas hechas por el hombre, que no serían creadas, sino recreadas, pero distantes de Dios, como se dice, artificial. Y toda esa transgresión a la cultura encarna aquí en este maestro de la ley, ministro, servidor de Dios, leal hasta la muerte, en su avanzada edad, habiendo recorrido toda su corta vida con relación a lo que sería una vida eterna. 90 años, pero siendo niño, joven y adulto en su momento, conoce de todo ese recorrido, de los antecesores, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda la genealogía, hasta donde pueda llegar en su memoria, en su mente, en su experiencia de vida, lo más cercano a los hijos de Israel, de Jacob, por tanto de Isaac, y allá por la tradición, por la cultura, por la práctica, hasta Abraham. Pero se va viniendo a lo que es en su momento un pueblo saqueado, ultrajado, vilipendiado, que empieza a restablecerse a partir de testimonios de vida como los de Eleazar.
dando fe de las virtudes tan pretendidas por las mismas culturas griegas y por otros pueblos helenísticos, los mismos que los saquearon, los asirios por allá, también los egipcios, los fenicios, tantos que han pasado por esa época oscura que tuvo nuestra historia sagrada, porque al ultrajar la cultura también destruían los libros, destruían los vestigios de una civilización, de una organización social, religiosa, política, y cambiando los estilos de vida, la economía misma, a consumir o a producir o a intercambiar especies impuras, criaturas impuras, hechuras de mano, impuras. Y todo eso era ir contra Dios, contra el Shema, contra la ley. Y llega la misma ley y juzga por cada quien. Pero en ese testimonio maravilloso de nuestro amigo Eleazar, en su conducta, en su comportamiento, en su relacionamiento primero con Dios, de amor, de lealtad y de compromiso, sabiendo que siempre lo está viendo al interior. Así los hombres no lo estén viendo por esas cegueras espirituales o cegueras mentales o cegueras emocionales, que son las que más nos gobiernan, seres amados. Da ese testimonio. Y con la fe absoluta en lo que plantea el Salmo 3, el Señor me sostiene. Esa es castidad. Esa es obediencia y temor de Dios. Y pasando ya al Evangelio con Zaqueo, es otra experiencia de vida que ya habiendo llegado a generaciones posteriores, ya hace 2023 años y un poco más, en esas peregrinaciones, caminantes, seres peregrinantes, seres itinerantes en esta vida terrenal que van de un pueblo a otro, de una nación a otra. Hoy día se habla de un continente a otro, pero que a nivel de vida eterna solo comunica es el espíritu, el alma y ese cuerpo inhabitado por el Espíritu Santo, que es el que llega a casa de Zaqueo. Esa feliz noticia le da el Señor, conociendo Jesús, del interés que tenía Zaqueo en conocerle o en verle por lo menos, de aparecerle al camino, paso por Jericó. Mucho más que eso le da el Señor. Por su propio nombre le llama, Zaqueo. Baja de allí porque tengo que quedarme en tu casa. Y tanto en la casa física, donde los demás decían que estaba comiendo con publicanos, pecadores y participando de una cena, se refería a la casa espiritual, es al corazón, y llega para quedarse siempre. Y ahí viene el testimonio de esa conversión, por la misma profesión de fe en Dios. La mitad de mis bienes daré a los pobres. Entra en la ley de Jesús, en la ley de Dios, que trasciende la ley mosaica, porque es de amor, de misericordia, de amor misericordioso en esa justicia divina. No da todo, pero da la mitad, físicamente, pero se está entregando espiritualmente, porque ya se somete a merced de la voluntad de Dios, a hacer lo que veía de otros peregrinantes con Jesús. Ya queda convencido,
por ese llamado de Jesús, que no es discriminatorio, no es excluyente y no es de enjuiciamiento, porque bien podría hacerlo Jesús como rabino, como hijo del pueblo de Israel, como el pueblo elegido. Pero el firme Jesús en su misión salvadora, redentora, sanadora, no irse en contra de la ley ni los profetas, sino darle plenitud. No niega su condición de judío, del pueblo elegido, del pueblo de Israel, no, pero trasciende esa condición porque sabe de las incoherencias que hay en alma, espíritu y cuerpo de escribas, de fariseos, de saduceos, de mismos maestros de la ley, de mismos seres que por temor son apóstatas o eran apóstatas. En esa apostasía es negar la fe, negar a Dios, negar la promesa, ese pacto en la alianza hecha con Abraham que siempre se ha de sostener y que se sostiene en gracia de Dios hoy después de 2023 años. Y Jesús, sabiendo todo ello y en los corazones de todo y las circunstancias, sigue firme y encuentra en Zaqueo un ser firme a ello. O sea que aliado a los propósitos y no había caminado con Jesús. Le salía al paso, al encuentro, pero Jesús siempre se hace el encontradizo. Buscando almas, se hace el que no ve, como dicen por ahí, el de la vista gorda, frente a las críticas, frente a los enjuiciamientos de otros y a la falsa moral o a las falsas prácticas, la falsa caridad que otros pueden manifestar, queriendo ayudar, queriendo sanar, queriendo justificar lo que consiguen por sus manos ante Dios, lo que consiguen por intereses personales o intereses de un pequeño grupo o por intereses de una élite para estar en esa zona de confort, en ese status quo, esa falsa seguridad, y ahí lo baja Jesús. Claro, movido en la voluntad del propio Zaqueo, no lo obliga. Pero al decirle bájate de allí, le está diciendo de corazón a corazón, que no es con esos estatus que se monta el ego para enaltecerse, para ensalzarse, para ensimismarse, ponerse por encima de otros. Y esa era la práctica de los publicanos, sigue siendo, de servidores públicos, servir al tirano, esclavos de una economía, de una política, de una agenda social, cumpliendo rituales, cumpliendo protocolos, cumpliendo formas, que sí con leyes, pero leyes humanas, como se meditaba en la palabra de Dios ayer, transgrediendo las leyes divinas para conseguir en ese falso legalismo la aprobación de muchos. Pero porque hay intereses, porque hay conestación, porque hay omisión. Se hacen silos de la vista gorda, pero ya ahí sí por las cegueras espirituales, las cegueras mentales, las cegueras emocionales. Todo ello contrasta ahí en esos escenarios con Zaqueo para mostrar con ese propio testimonio de conversión la transformación que hace Jesús en esa persona y cómo sí es posible encontrar en coherencia con las leyes de Dios, leyes humanas que se van acomodando a la voluntad del Padre, Creador, que son dóciles
a la misión salvadora de Jesús y que se dejan permear por la fuerza santificadora del Espíritu Santo, por ese amor, y se establece una nueva relación de amor. Ya no es relación de negocios, ya no es una relación de una falsa economía, manteniendo muchos pobres y pocos ricos, muchos esclavos y pocos libres, entre comillas, muchos dichosos al estilo del mundo, pero pocos, entre comillas, infelices, gozosos ante los ojos de Dios porque son coherentes en la fe, por la razón y por la acción. Esas reflexiones que nos inspira el Espíritu Santo sirvan hoy día para que a cada uno de nosotros, seres amados, nos mueva también Jesús de la zona de confort, nos baje de ese árbol, que siendo bajos de estatura espiritual, con esa pequeña generosidad que hace el Señor, que es más que suficiente, seres amados, que está en la palabra, poco que pueda decir su siervo para tal efecto, pero que cada uno haciendo su propia meditación en el interior, disfrutando a plenitud la palabra, podrá encontrar el llamado de Jesús, quizá con más dignidad, con más bondad, con más humildad, que es lo que es más agradable a Dios. Líbrenos el Señor de la soberbia, de la bulimia, de la avaricia, todos esos pecados capitales que nos hacen de una vida inmunda, viviendo de inmundicias y viviendo en una sevicia, haciendo lo contrario al bien vivir y a la bienaventuranza, que es la bendición de Dios, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, muy agradecido.